¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Estamos en el objetivo para hablar de actualidad, con este calorcito que tenemos. Lo vamos a hacer hoy con Rosa Fernández, del Partido Socialista. Bienvenida, Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Fernando Enseñat, del Partido Popular. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, y si me permite, pues bueno, enviarle un abrazo muy fuerte a toda la comunidad gallega, asturiana, por los incendios. Sé que lo están viviendo con mucho sufrimiento, porque a nadie le gusta ver arder su tierra, y estoy seguro que tanto Rosa como Pedro se van a unir a mí en enviar a toda la comunidad gallega de Fuerteventura y a la asturiana un abrazo muy fuerte y nuestra mayor solidaridad. La verdad que el pueblo canario se está volcando, como siempre hace, con muestras de apoyo y con lo que haga falta. Es verdad que nos queda un poco lejos, pero ha habido incluso personas que están dispuestas a desplazarse para ayudar a apagar esa barbarie que parece que ha comenzado de forma intencionada, que se ha ido de las manos y que es un disparate ya, porque no solo afecta a los montes, que ya es una desgracia, sino a pueblos, a barrios, a propiedades privadas, ciudades y a personas, porque hay fallecidos incluso. Y sobre todo porque son todos intencionados, por lo que parece ser. Esa es la gran desgracia. Tanto foco. Pedro Armas, de Asambleas Municipales, bienvenido también, buenas tardes. Bien allá, buenas tardes. Bueno, pues nos sumamos lo primero a esas muestras de solidaridad con el pueblo gallego y asturiano, que también esta madrugada se ha visto afectado, también en una parte de Portugal. La verdad que está la cosa complicada, encima el tiempo no ayuda porque hace calor, igual que aquí, o de otra forma, pero hace calor al fin y al cabo, y eso no ayuda. Así esperemos que esto acabe pronto y sobre todo que a los culpables, a las manos ejecutoras de esos fuegos, que parece que son todos intencionados, les caiga todo el peso de la ley encima. Y hoy también pendientes de lo que pasará en Cataluña. Rápidamente hablamos de este tema porque hay otras cosas que tienen que ver con Canarias. Puigdemont ha hecho lo mismo que hizo el otro día en el pleno, un sí pero no, estoy pero me voy, y soy independiente pero no, y bueno, al final lo que ha hecho Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, es decirle, oiga, muy bien, pero el jueves tiene usted aplicado el artículo 155 si esto no está solucionado, Fernando. Es la solución que se viene reclamando y parece que va a ser la única salida a este conflicto. Pues bueno, pues lo que ha pasado hoy yo creo que es el reflejo, primero, por una parte, del fracaso de esta especie de golpe de Estado que querían imponer una minoría sobre una mayoría de los catalanes. Hay que recordar que en Cataluña vive 7,5 millones de personas, y en esa especie de referéndum ilegal que hicieron, votando gente 4 veces, hasta Michael Jackson, pues apenas llegaron a los 2 millones. Y yo creo que también es una constatación del ridículo, el ridículo que está haciendo tanto Puigdemont como el gobierno de Cataluña. Y por otra parte, pues bueno, reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno del Estado, un trabajo serio, riguroso, un trabajo fuerte, un trabajo donde se está imponiendo la legalidad, con el apoyo, por supuesto, de tanto el Partido Socialista, que de aquí quiero reconocerlo, como de Ciudadanos, como de Coalición Canaria, y como digo yo, firmeza sí, pero con templanza y dando los pasos uno a uno. Y para los que hablan de diálogo, pues sí, diálogo sí, pero el diálogo primero hay que volver a la legalidad, hay que volver a la Constitución, y el diálogo tiene que hacerse con sosiego, con acuerdos, pero desde luego no desde el chantaje ni de los ultimátums que parece que quieren imponer, ya le digo, esta minoría de catalanes a todos los españoles. El futuro de España lo decidimos todos los españoles. Rosa. Bueno, para nosotros esto ya es un culebrón que ya nos levantamos todos los días con eso. Yo lo primero que veo es que esto es una tomadura de pelo, quiero decir, no puede ser que se haga una declaración en el Parlamento, en el catalán, en la que todos estuvimos pendientes, y haya que interpretar lo que dijo para ver si declaró o no la independencia, para después suspenderla, para después hacer una tomadura de pelo, primero al Parlamento catalán, porque allí no se votó nada, después para salir y firmar un documento que firman entre el grupo de gobierno. Quiero decir, yo creo que esto ya es una tomadura de pelo que ya se pasa de castaño oscuro, quiere decir, el no contestar un sí o no al declarar la independencia, porque para mí está claro que no lo ha hecho, es decir, no ha contado con el Parlamento, hace una intervención y allí no se vota nada. Pero aquí lo triste de todo es, en primer lugar, es que esto va a desembocar en la aplicación del artículo 55 sí o sí, porque ya no cabe otra opción, quiero decir, la legalidad hay que cumplirla por encima de todo, no nos cabe la menor duda, pero aquí ahora es cómo se va a aplicar ese artículo 155, cuáles van a ser las consecuencias y, sobre todo, qué va a pasar con esa fractura social que se ha creado en Cataluña, no solo en Cataluña, sino el odio que se ha generado entre catalanes y entre españoles y catalanes, porque está ahí. Vemos a los medios de comunicación insistiendo, según que el medio que escuches, que también eso es triste, escuchar o leer una televisión española,
24 horas, escuchar La Sexta, cualquier todo canal, quiere decir que te tienes que hacer una interpretación de lo que dicen porque se les ve, quiere decir, decantados por un lado u otro, que es triste, quiere decir que cuando estamos hablando de un medio que debería ser independiente. Yo me quedo con esa fractura social, ese odio que se está generando, que no es bueno, y dónde va a desencadenar todo esto. Y lo más preocupante, quiere decir, yo entiendo ahora mismo que el gobierno tiene la papa caliente, tiene que ser contundente, de ahí el apoyo que le han dado el resto de fuerzas constitucionales, porque no le queda de otra ahora mismo. Pero sí que quiero, y lo sigo diciendo y lo llevo diciendo hace mucho tiempo, hay que hacer hincapié en algo muy importante, es que se han mantenido, quiero decir, ciegos durante 8 años a lo que se veía venir, y de lo que era una minoría de un 15% de la población, ahora mismo estamos hablando de un 40% de la población, que aunque sea un 30, vamos a suponer que sea un 30 falseando los datos, pero hablar de 2 millones de personas en Cataluña porque sí salieron a la calle, o un poco menos, muchísima gente que está descontenta en Cataluña, y esa fractura social, desde luego, dentro del marco constitucional, que no es intocable, quiere decir que tiene ya casi 40 años de historia, pues si hay que cambiarla, se cambia. Lo que pasa que para cambiar la Constitución tenemos que tener políticos con altura de miras como se tuvieron para hacer la Constitución del 78 en un momento histórico. Ahora estamos viviendo otro momento en España y Cataluña puede ser el primer detonante, lo estamos viendo. Es decir, están los vascos detrás, pueden estar los gallegos, entonces esto hay que pararlo, pero lo que está claro que no puede ser ahora abrir el diálogo, ahora mismo tal y como está la situación, pero en cuanto esto se tranquilice hay que abrir ese diálogo y hay que abrir el melón de la Constitución y poner encima de la mesa un encaje constitucional en el que todos se sientan partes. Y ahora mismo quien tiene esa responsabilidad es el gobierno. Entonces yo echo de menos ni el discurso de... También seguí el otro día la intervención en el Congreso que había hecho el presidente del gobierno a petición propia, y es verdad que hay que respetar determinados, pero ese... no vi en ningún momento el mea culpa, no lo han puesto en ningún momento encima de la mesa, que también se han equivocado. Por supuesto se ha equivocado el Parlamento catalán y ha sido el primero, no el Parlamento, sino el gobierno catalán, el primero en echarse al monte. Pero no se ha echado aquí un mea culpa encima de la mesa, y a mí lo que me preocupa no es eso, sino yo creo que va a haber unas nuevas elecciones en Cataluña, pero hay un porcentaje importantísimo de la población que está descontenta. Lo que va a votar ya lo veremos. Ya lo veremos, Pedro. Sí. Bueno, ¿qué voy a decir yo ahora? Ellos los compañeros, pero sí es verdad, yendo a la misma línea y viéndolo desde la distancia, porque imagínense ustedes si nosotros desde aquí, desde la distancia, estamos ya hasta donde estamos, de tanto de Cataluña, imagínense lo que están viviendo dentro y sufriéndolo día a día. Y estamos hablando de ese porcentaje que se dice que es de más, que están callados. Bueno, ahora últimamente han salido a hablar, pues yo creo que casi fue después del mensaje del jefe del Estado, que a uno les parecerá mejor o peor, pero por lo menos alguien dijo, tengan en cuenta que vamos a estar al lado de todos los catalanes y españoles, los que piensen de una forma y los que piensen de otra, y que cada uno con su pensamiento lo lleva donde hay que llevarlo, pero sin irnos a esos extremos, porque estamos hablando de extremismo, y estamos hablando de que yo creo que para Cataluña, España ha sido la gallina de los huevos de oro, y para España Cataluña, por supuesto. Es que la historia, hablan de historia, pero ¿qué historia tiene España sin Cataluña o Cataluña sin España? 4 días que hizo Companys y unos segundos que hizo este hombre el otro día. Es que estamos hablando de que somos lo mismo, de que hemos sido capaces de entendernos y de que los últimos 40 años ha sido lo más próspero de la historia de España en general. Incluso cuando venían los barcos cargados de oro de allá, que no se sabía por el camino, se perdía algún barco de eso, incluso cuando eso, como estábamos hablando antes, ese 3% que se desaparecía, que dice, no, eso fue para formar el posible Estado catalán, sí, pero algunos dicen, mejor lo preparamos en familia y aquí y ahí queda. Y ahí está la justicia investigando. Pero sí es verdad, el otro día, no sé si lo han visto por las redes sociales, circula un mensaje de Pedro Ruiz, ese famoso periodista, como queramos llamarlo, pero muy crítico, pero a la misma vez directo, y es catalán. Yo no sabía que él también era catalán. Es que parece que al final casi todas esas personalidades proceden muchísimos de Cataluña, y después resulta que la mayoría de los catalanes proceden de otras partes de España, sobre todo estos que están ahí formando el follón. Quieren ser más catalanes, ¿no? Y él decía, se tendrían que coger a estos gobernantes, los unos y los otros, y mandarlos a Somalia o a cualquier país de estos, un año viviendo allí, y cuando volvieran al año empezarían a valorar lo que tenemos aquí. No es por nada, pero no solo esa gente, sino incluso los demás, que nos parece que sí es verdad que nos faltan un montón de cosas, que yo soy quizás el más crítico precisamente con Canarias, ¿no? Somos un partido AMF, somos un partido nacionalista de corte insularista. Ahora estamos ampliando miras con el pacto con Nueva Canarias y demás. Pero tenemos las cosas claras, estamos pidiendo por nuestra tierra lo que creemos que le falta, pero sin ir más allá. Dentro de la legalidad. Para eso está la Constitución, y están unas normas y
que fue la más votada en Cataluña, de toda España, la Constitución. O sea que, amigo, tú dentro de ese marco, muévete. ¿Que hay que reformarla? Sí, ahí de acuerdo. Y con respecto al 155, todo el mundo habla del 155. Eso voy a preguntar a Fernando rápidamente, porque no quiero... Porque la gente también se aburre de este tema. Sí, y luego, por como dice supuesto, Rosa, las redes nacionales están haciendo análisis cada minuto. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, pero el artículo 155, Fernando, va a ser fácil de aplicar, porque se ha hecho famoso ahora, ¿no? Esto es como lo de la prima de riesgo, que nadie la conocía. Y ahora todo el Y mundo todos los sabe días que nos es el enseñamos con la artículo, prima Hasta que famosa. empezó a crecer. Bueno, yo, si me permite, puntualizo una cosa y te contesto a la pregunta. Vamos a ver, de verdad, si hay que entonar el mea culpa, yo creo que esto no es un problema que empieza los últimos 4 años, que viene mucho más atrás. Entonémoslos todos, pero de verdad no seamos nosotros más duros con nosotros mismos de lo que son los demás. Y estoy hablando de los partidos constitucionales, y estoy hablando ya del PSOE, del PP, me da igual, de Ciudadanos. Vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado autonómico, donde las comunidades autónomas tienen más autonomía que cualquier líder alemán, que muchos de los estados americanos que vemos en las películas. Vivimos en un estado donde las comunidades autónomas tienen muchas competencias atribuidas exclusivamente, más que probablemente de los países del mundo que más descentralizado tiene la gestión. No compremos el mensaje de 2 millones, que son 2 millones de 7,5 millones de personas, que les da igual lo que les digamos, que les da, son mucha gente. Pero termino una cosa. Nosotros, sin querer, el gobierno central, yo sí se lo achaco, sin querer, el gobierno central está haciendo nacionalistas todos los días. ¿Por qué? Eso no es cierto. Perdona, a mí me están atacando, ¿sí? No, tú vas a Cataluña y no puedes hablar en contra de Cataluña porque te linchan y no hay quien te defienda. Pero no será culpa del gobierno central de eso. Sí, en un momento dado tiene que ser el gobierno central. Hasta aquí llegamos. No podemos seguir así, porque si a ti no te defiende nadie, ¿qué haces? Terminar arrimándote porque si quieres vivir allí, si no, márchate de ahí. De verdad, y tampoco quiero que, y yo de verdad que tampoco quiero que compremos ese mensaje del odio, porque no es cierto. Yo no veo a la gente odiando a Cataluña, no veo a la gente odiando a los catalanes. Yo veo que hay un sector que les da igual todo, que quiere ser independiente, que son anarquistas, que son anticapitalistas, que les da igual todo lo demás, que prefieren marcar lo que nos separa a lo que nos une. Y en España hay muchas más cosas que nos unen a todas las comunidades autónomas con nuestras especificidades y nuestras diferencias de lo que nos separa. No compremos el mensaje del odio, no compremos el mensaje de que es Cataluña contra España, porque no, es una minoría de Cataluña. Y no compro tampoco el mensaje de que... Bueno, y el artículo 75... No te voy a dar tiempo. Brevemente. Medio minuto, Rosa. Mira, brevemente, quiero decir, no compremos el mensaje del odio, no, ojalá no lo compráramos, quiero decir, el mensaje del odio está todos los días en las redes sociales. Simplemente hay que tener la suficientemente inteligencia o el sentido común de desecharlo, y no todo el mundo lo hace, quiero decir, se está incentivando. Entonces, claro que si estamos de acuerdo con que el Estado de las autonomías tiene muchísimas más competencias que cualquier Estado federal, puede ser, pero no podemos olvidar que hay comunidades autónomas que no están contentas con el marco constitucional, y lo que no podemos decir es la Constitución no es intocable. Otra cosa es que te exija unas mayorías forzadas. Sí, pero se han negado a ver un problema que era evidente, y no podrás negar, Fernando, que en Cataluña de un 15% de independentistas podemos estar hablando ahora hay un 17, a un 30% de gente descontenta, que igual no son todos, no todos son independentistas, pero se ha generado esa disconformidad y le dieron la imagen perfecta el día 1 y no lo podemos obviar. Pero y Rosa, otra cosa, no podemos decir que son 7,5 millones, sí, son las personas que viven allí, pero no los que votan. Entonces, aquí el que de la cuestión es... Son las personas que van a sufrir, que están sufriendo esto. Desde luego que van a sufrirlo todos. Pero aquí la cuestión es... la marcha de empresas. Si volvemos a convocar unas elecciones, que se van a volver a convocar, porque esto no solo parte ahora de que el gobierno aplique el 155, que nunca se ha aplicado en la historia de España, que es decir, desde la Constitución nunca se ha aplicado. Una vez una amenaza a Canarias precisamente, pero nunca se ha aplicado, que decir, lleva unos pasos muy medidos que al final va a ser el Senado, que decir, el que toma la decisión. Entonces, yo estoy convencida que el gobierno catalán no va a llegar ahí, quiero decir, antes va a abrir unas nuevas elecciones y el problema está en esa gente silenciosa, ¿qué va a hacer? Porque estamos viendo que en las elecciones vota el 40% de la población, no el 100%. Que haya comunidades autónomas y que pueda reformarse la Constitución, si es que nadie habla de que no se abra un diálogo para reformar la Constitución, pero el diálogo... Se ha negado el Partido Popular. Ahora ahora mismo está en el Parlamento, que se ha suspendido por todo lo que ha pasado, el tema de la reforma del Estatuto de Canarias, por ejemplo, no hay una negación. Lo que hay que decir es qué queremos reformar de la Constitución y en qué sentido, pero eso hay que hacerlo en un marco de estabilidad. Más estabilidad que tuvo hace 4 años, que tenía mayoría absoluta. Legalidad.
Y Sí, bajo el marco de la Constitución por y con supuesto, sosiego. por supuesto. Pero Vamos a eso no es lo que hablar de quiere, Canarias. eso no es lo que quiere el grupo independentista de Cataluña. Sí, pero aquí no se Ellos lo que trata de lo quieren que es quieran, sino lo que quiere el romper resto todo de e España. irse. Eso es lo que hay. La culpa tengo yo por haber sacado el tema. Porque si no lo saco, nadie habla de él y ya está. Tengan Claro, en la cuenta que última como hora, nosotros al y final la también calle nos es lo preocupa, mismo. Si cada uno tenemos una opinión diferente y eso es muy peligroso. porque a todos nos afecta, evidentemente, este tema. Vamos a cambiar, vamos a hablar de Canarias, porque conocíamos hace unos días los datos de inversión per cápita por habitante que hace el gobierno de Canarias, o que ha hecho el gobierno de Canarias en lo que llevamos de 2017. Datos que nos dejan cifras como que cada majorero ha recibido 25,4 euros, insisto, en los 9 meses que llevamos de año, y en La Gomera, por ejemplo, esta cantidad asciende a 96 euros por persona. Estos datos hay que tomarlos tal cual vienen, y está claro que son un arma arrojadiza fantástico para la oposición, para quien no gobierna, pero Fernando, que es economista, a ver si hoy no me equivoco de profesión, Fernando, hay que tomarlos así y decir, qué disparate, cada gomero recibe 4 veces más que un majorero. Yo es que no haría... Yo creo que esta noticia no sale por los gomeros. Esta noticia sale porque debajo de los gomeros Gran Canaria. ponen Tenerife. Claro, Tenerife Gran Canaria, si no, no hubiera salido. Tenerife, Eso si no hubiera salido. eso también lo tengo. Mire, yo, y aquí me mojo con esa noticia es falsa. Primero, porque no hay peor mentira que la que se cuenta, o no hay peor verdad que la que se cuenta a media. Segunda, es manipulada, porque justo ahora que vamos a empezar el debate de los presupuestos, nos ponen en la pantalla de los gomeros y los herreños, pero detrás dicen, no, y Tenerife 8,5 euros por habitante. ¿Y por qué es falsa? Porque lo que no nos siguen leyendo es la noticia donde dice que si suma las inversiones reales con las transferencias de capital, con las transferencias corrientes, en Tenerife hay 385 euros por habitante y en Gran Canaria 379. Pero además no nos dicen que si, claro, si tú lo repartes por habitante, Tenerife es la isla más poblada. Pero ¿por qué no lo repartimos por kilómetro cuadrado? ¿Por qué no lo hacen? Porque entonces va a salir cuál es la verdadera realidad, o una media entre las dos cosas, porque esa es la verdadera realidad, y es que Lanzarote y Fuerteventura son las islas peores financiadas, porque durante años hemos sufrido el maltrato del gobierno de Canarias, por dos caminos. Por uno, por no dotar los presupuestos que nos merecemos y que necesitamos. Y no hablo de igualdad, hablo de equidad. Bien, y voy a poner un dato sobre la mesa. Presupuesto del año 2015, último de la legislatura anterior. Presupuesto del año 2017. Último que está ahora vigente, por cierto, aprobado por Coalición Canaria y Partido Socialista. Bien, incremento de la inversión por islas del 2015 al 2017, total 68 millones de euros, 8 millones de euros de incremento. ¿Sabes cuánto ha venido a Fuerteventura ese incremento? 2 millones de euros. ¿Sabes cuánto ha venido a Tenerife de ese incremento? 30 millones de euros, casi la mitad del incremento. Y maltrato a Fuerteventura porque cuando conseguimos que se ponga el dinero en los presupuestos, como pasa con el hospital de Fuerteventura, 6 millones de euros, no se ejecuta, no se gasta. Y aquí el viernes estuvo el señor Mario Cabrera, parlamentario de Coalición Canaria, con los otros dos, que son los que apoyan a este gobierno, que tenemos 2 consejeros sentados en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, y nos dijo que se había perdido, o que se iba a perder, que no había solución. No, señor, ustedes no nos pueden decir que esto se va a perder, porque llevamos desde abril diciéndoles que se va a perder porque no lo van a ejecutar. Y lo que tienen que hacer es dar un golpe a la mesa y decirnos, primero, ¿dónde va el dinero de Fuerteventura? ¿A dónde va a ir ese dinero? Y segundo, ¿qué han hecho ustedes, parlamentarios de Coalición Canaria, que están apoyando al gobierno, para evitar durante todos estos meses que le hemos avisado que se iba a perder, que el dinero no se perdiera como ayer nos dijeron que se iba a perder? Eso nos tienen que contestar a los majoreros. Rosa. Vamos. ¿Son cifras? Comparto que las cifras pueden ser muy interesadas y en este caso está claro que lo son. Porque vamos a ver, aquí estamos hablando de que hay unos servicios mínimos o unos servicios básicos que tienes que prestar en todas las islas y por supuesto disminuirán en función de que haya más población si hay menos. Comparto lo que dijo él, que estamos preparando los presupuestos del año 2018 y que Tenerife va a decir que ellos reciben solo un 8% cuando no es verdad. Yo siempre he dicho lo mismo, no es lo que nos pongan en el presupuesto, porque a veces es verdad que la primera lucha es dotarlo presupuestariamente, si no están los presupuestos ya no vamos a tener nada que hacer, pero la segunda lucha es ser capaces de ejecutar esos presupuestos y es lo que no es comprensible. Y si es comprensible tendrán que justificar el por qué no se han ejecutado esos presupuestos. Entonces yo todavía no he oído por qué el Hospital de Fuerteventura, se tenía 6 millones, no han sido capaces de ejecutarlo. Entonces aquí podemos hablar de incompetencia y ahí tendrán una responsabilidad, pero a los ciudadanos son los que les toca
cuando llegue el momento de ejercitar su voto, valorar esa competencia o esa incompetencia, quiere decir, o por lo menos tener la valentía o la transparencia de decirle a los ciudadanos por qué no se ha ejecutado ese dinero. Y ahí es donde tenemos ese déficit que hablaba Fernando, en el caso de Fuerteventura, porque a veces en los presupuestos luchamos por ello y las cifras no son tan malas, pero cuando a final de año o en el mes de marzo del año siguiente vas a la ejecución presupuestaria y ves lo que han sido capaces de realizar, y eso solo lo demuestra con la eficiencia y con la gestión. Y ahí queda patente. Lo que pasa es que son cifras que no esconden, que no se dice y que no vende porque no son titulares que convenzan. Pero la verdad está ahí. Entonces, aquí quien único tiene la responsabilidad es el que gobierna, el grupo de gobierno en este caso, o el gobierno de Canarias, que tendrán que demostrarlo. Y otra cosa que será incomprensible de cara a los ciudadanos es, tenemos un Parlamento de Canarias ahora mismo en minoría y tenemos dos grupos políticos criticando lo que está pasando, como puede ser el Partido Socialista, lista más votada, y el Partido Popular, que tienen una mayoría. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que eso cambie. Sí. Esa es la que te iba a decir yo, Rosa, que a ver si de verdad se sentaban a hablar, que no sé cuántas veces lo hemos comentado y no han sido capaces de sentarse a hablar y decir, bueno, hay que darle un cambio a esto. Nosotros lo vimos que fue por otras circunstancias, pero en el País Vasco fueron capaces de entenderse y cambió. Cambió para bien y cambió, porque hasta ese momento habían otros gobiernos donde iban con una dirección. Ahora ha vuelto ese gobierno, pero con otras ideas. En otra dirección, la que vio dice, esto hay que ir enderezándolo un poco. Bien, lo de la financiación, lo que estaban comentando de La Gomera y tal, aquí a lo mejor quisieron darle un toque de atención a este hombre, pues Casimiro con los tres que tiene se está llevando más, haciéndose el tonto, se está llevando más que el resto. Entre ellos también tendría que pensárselo, entre ellos los majoreros. ¿Qué pasa? También tenemos 3 aquí en Fuerteventura, lo he dicho muchas veces, de los que están en Coalición Canaria, aparte de los de ustedes, por supuesto, pero tenemos 3 aquí y no han sido capaces de ni siquiera ejecutar lo que estaba metido en el presupuesto. Y 2 consejeros en el como gobierno. Dos consejeros de Fuerteventura. Como dices tú, ni siquiera ser capaces de poner el presupuesto y luego no lo llevas a cabo, no lo ejecutas. Pero la pregunta es, ¿a dónde va ese dinero que sobra del presupuesto que no se ejecuta? Pues estamos hablando del hospital y estamos hablando del eje norte-sur, que eso es otra que sale siempre en los presupuestos, cada vez que van a haber unas elecciones, pero luego, si se pone el presupuesto, no se gasta, porque empezamos a debatir a ver por dónde lo llamo. Yo les puedo decir a ustedes que normalmente, casi todos los días, la gente que sale por la mañana, desde Tuinés hacia arriba, Pájara, Tuinés, toda esa, hacia Puerto Rosario, el 90% tienes que venirte detrás del camión, de los camiones del PIB, hasta Ampullenta como muy poco, algunas veces hasta aquí debajo, porque no tienes donde adelantar y el trozo donde adelantar, vienen coches de frente y así estamos. A día de hoy todavía en Fuerteventura. Es que no tienes ni siquiera un metro de arcén en las carreteras y las carreteras llenas de ciclistas que, vamos a tocar madera, que esto siga así sin... Y esas inversiones que no son capaces de traer, pues no las traen. Y las que son capaces de traer o pelear para que aparezcan en el presupuesto, luego no somos capaces de ejecutarlas. Así que en manos de los vecinos está. Bueno, de ver a quién le votan cuando lleguen esas elecciones. Fernando. Sí, porque bueno, estamos hablando de sanidad, pero es como decía Pedro, nos vamos a carretera y 220 millones en los presupuestos de la comunidad autónoma que no saben en qué gastar y no los pueden gastar en Fuerteventura porque nuestras carreteras no están ni pintadas. Pero es que hablamos de vivienda, 35 millones, pero es que hablamos de agua, hay otros 20 y tantos millones que no pueden gastar porque aquí en Fuerteventura, y quien tiene que hacer, y ahora también lo digo, o sea, todo esto está ocurriendo, pero tiene un silencio cómplice, que es el Cabildo Insular de Fuerteventura, que no da un golpe en la mesa y reclama lo que tiene que reclamar para Fuerteventura. ¿Cómo es posible que haya 6 millones en los presupuestos para el hospital, 700.000 euros para el centro de salud de Corralejo, 600.000 para el CAE, de Gran Tarajal o 100.000, y nadie dé un golpe en la mesa? Pero no en las notas de prensa, porque es que yo lo siento, pero me canso de oír a Marcial Morales y al señor Blas Acosta quejándose en las notas de prensa, pero no es ahí donde se tienen que quejar, es en el Cabildo, es en el gobierno de Canarias, es donde tienen que dar un golpe en la mesa, porque ese dinero, y mira, sí, ese dinero, el dinero ni se crea ni se destruye, se transforma. Y se va a transformar los 6 millones de Fuerteventura. Estamos terminando hospitales en Tenerife, que tengo que felicitarlos, que yo no estoy en contra de los chicharreros, que es que los felicito. Ole sus por conseguirlo. Y el anillo insular, que tenemos que terminarlo. Aunque no pase aunque por algunas zonas no pase casi nadie, pero tenemos que terminarlo. Da lo mismo que Fuerteventura. La unión entre 2 puntos es lo que crea, es lo que crea el transporte, la posibilidad de transporte de 2 puntos es lo que crea unión. Nosotros el movimiento que se ha hecho entre Fuerteventura y Lanzarote, después de que están esos barcos ahí, ¿cómo es? Vayan por la parte de Morro después de que están las 2 líneas, para que vean el movimiento que hay entre Fuerteventura y Gran Canaria. ¿Qué hace falta? Nexo, unión. Y eso que no tenemos ese eje norte-sur donde tú cojas y sales de Corralejo y te pones en una hora o menos de una hora sin exceso de velocidad en Morro, porque tú no tienes que esperar a adelantar ni a que te adelante, sino vas a una velocidad constante y continua. Eso crea trabajo.
¿Sabes? Eso genera trabajo porque tú puedes crear una empresa en Fuerteventura que hoy por hoy no hay prácticamente industria, donde tú tengas, bueno, tengo buenas conexiones con los diferentes puertos y ese otro puerto con África que verás que termina en Gran Canaria o incluso quieren llevárselo hasta Tenerife porque se han inventado de todo para intentar... Termino porque se me cortó y se me puso a hablar y yo lo dejé estar, No tiene tiempo. Perdona, como un debate. No, hombre, lo llevamos bien, lo llevamos bien. Además, si aporta, No, pero sí me gustaría, bueno, terminar solamente. Y porque quiero también denunciarlo, aquí que tenemos la oportunidad, aparte de la desidia del Cabildo de no defender a Fuerteventura, también quiero denunciar esta campaña de vendehumo en el que nos están metiendo desde el Gobierno de Canarias, especialmente la Consejería de Sanidad. El otro día veíamos una nota de prensa, se va a gastar en Fuerteventura 100.000 euros para comprar material. Sí, señor, el presupuesto del Servicio Canario de Salud son 2.300 millones de euros. Me estás vendiendo una nota de prensa de 100.000 euros, es que faltaría más, es que hace falta comprar esos aparatos porque están obsoletos, pero nos están intentando vender como logro las cuestiones que son derechos para los majoreros. El otro día veíamos lo del segundo oncólogo, nos alegramos, pero decíamos, al mismo tiempo nos quitan un cardiólogo. Estamos con 2 cardiólogos para 100.000 habitantes, seguimos con 2 cardiólogos para 100.000 habitantes y ahora nos van a vender que van a poner un tercero. Que no, señor, que según la Sociedad Canaria de Cardiología, al menos deberíamos tener 5. Yo no te voy a pedir 5, te voy a pedir 4, pero no me vendas el tercero como un logro. Pero es que ayer, mañana o pasado mañana viene el consejero de Sanidad a inaugurar en Gran Tarajal las urgencias de 24 horas. Un servicio de urgencia comarcal, que eso lleva aprobado desde hace los años de la pera. Y lo único que es poner el médico, los enfermeros, los ATS y los celadores que nos corresponden. Y nos lo van a vender como un logro cuando es un derecho que tenemos los majoreros. Y así, 1000 ejemplos. Y así, bueno, y ayer sale en prensa que van a sacar ahora a licitación el búnker, el proyecto del búnker. ¿Qué más puedo decir? Si estamos en el mes de octubre, si no hay proyecto, es imposible ejecutar la obra. Pero si estamos en el mes de octubre y eso tenía que haberlo hecho en enero. ¿Por qué? Porque nos venden también la moto, porque el proyecto... Mira, los 6 millones del hospital... Se podía haber hecho proyecto y obra. Se haber licitado las dos pero cosas. En enero. Como no, exacto. En febrero o en marzo. Proyecto, vale. Obra, licitado. Vamos a ver, yo quiero puntualizar a lo que ha dicho Fernando. Vamos a ver, él ha dicho, porque ni el presidente del Cabildo o el vicepresidente no dan un puñetazo en la mesa. Yo creo que lo que tiene que centrarse el presidente del Cabildo y el vicepresidente del Cabildo es en lo que pueden impulsar ellos con sus competencias de Fuerteventura, porque sí, puede que en una nota de prensa tú critiques lo que está pasando, porque yo creo que si tú llevas al pleno del Cabildo cualquier iniciativa para que se termine el hospital, para que se terminen las carreteras, todos van a votar a favor. No creo que haya ninguno que vaya a votar en contra. Aquí el quid de la cuestión es, y es algo claro, que es decir, él ha tocado que crea riqueza en Fuerteventura, es decir, una unión económica que es claro, desde el puerto de Realejo hasta el de Jandía. Y eso exige un puerto el puerto más rentable del Gobierno de Canarias es el de Realejo. Una inversión que ahí está, quiere decir un proyecto que costó 5 o 6 años hacer todos los estudios ambientales necesarios, tener todas las autorizaciones y por 60 millones de euros que lleva ese proyecto fueron incapaces de meterlo en un fondo con el FEDECAN donde sobraba dinero. ¿Por qué? Porque no le dan a Fuerteventura la importancia que se merece. El puerto de Macrojable y la conexión, y estoy de acuerdo con algo de lo que han dicho aquí, quiero decir, esa conexión que llevamos 20 años hablando de ella, ahora mismo es inviable, porque el único tramo que está avanzado es el de la Caldereta, el aeropuerto, y cuando estamos todos convencidos que los tramos más urgentes son los del sur, quiero decir, el del aeropuerto Pozo Negro, para acercarlos el sur a esto, y no hay nada. Entonces, por mucho que nos vendan ahora mismo que van a poner, o presupuestariamente hay 200 millones de euros, la realidad es inviable porque no se pueden materializar. ¿Eso qué exige? Pues igual que el PIOT de Fuerteventura salga de una vez, y para eso se exige el compromiso de todas las fuerzas políticas, porque es necesario y prioritario marcar esa línea por donde van a ir los puntos estratégicos de la isla de Fuerteventura. Luego ya le exigiremos al Gobierno de Canarias su parte, que también la tiene, y muchísima. Pero, mientras tanto, podemos estar criticando aquí gratuitamente. No gratuitamente. Te voy a explicar por qué. Pero déjame que yo termino y luego ya tú me criticas. Porque vamos a ver, el eje norte-sur, ¿cuántos años llevamos? Sí, claro. Muchísimo. Es decir, luego hubo un parón en las transferencias del Estado, en los convenios de carreteras, con obras adjudicadas
que ha supuesto un parón importantísimo. Estamos hablando de millones y millones de euros que estamos hablando, que con el nuevo convenio no lo vamos a recuperar. Eso está ahí y eso tiene sus repercusiones. Entonces, el mea culpa aquí también podríamos entornarlo todos y no Fernando el PP tirar balones fuera, porque esa realidad la tenemos ahí y nosotros tenemos lo que tenemos, ni un hospital terminado, ni un muelle en condiciones, ni un eje norte y sur sin trazado. Sí, si me permite contestar, si me permite, vamos a ver, dos cosas. Hombre, no me digas que el presidente del Cabildo o el vicepresidente del Cabildo no pueden hacer nada más, y si no, que se lo pregunten al presidente del Cabildo de Tenerife, que hasta entró en una guerra con la consejera. Una guerra injusta. Y se la quitó de encima. Y se la quitó de encima, una guerra injusta. No me diga que no pueden hacer nada más. Pregúntale al presidente del Cabildo. Pregúntale al presidente del Cabildo de Gran Canaria si con la guerra del FEDECAN no entró en una guerra con el gobierno de Canarias. O al del Hierro, es que no hace falta irse a las islas capitalinas. Petá, pregunta al del Hierro. Mira, si yo no te niego, Rosa, lo del recorte en los convenios de carretera, claro que sí, pero mientras que otros cabildos como el de Tenerife, aunque no tuvieran dinero, iban planificando, iban dibujando, iban sacando los proyectos del eje del cierre del anillo insular, el nuestro, lo único que se dedicaba era a protestar por Madrid, porque para dibujar, para licitar, para resolver los problemas medioambientales y para sacar los proyectos no necesitaba el convenio de carretera. Y si hoy lo hubiéramos hecho, ahora la carretera de Fuerteventura podríamos poder invertir esos 220 millones. Mira, el tramo aeropuerto Pozo Negro, sin pintar, no saben ni por dónde va a pasar. Pozo Negro, Matas Blancas, no saben ni por dónde va a pasar. El proyecto Puerto Rosario, La Caldereta, lleva un año durmiendo el sueño de los justos en medio ambiente del gobierno de Canarias. Para eso no hace falta dinero, para eso hace falta planificar, trabajar y ejecutar. ¿Quién tiene que exigir que eso salga? El Parlamento de Canarias. Cabildo Insular, gobernado por Coalición Canaria y Partido Socialista los últimos 7 años. Esa es la realidad. Por Las Acosta, por Mario Cabrera y por Marcial Morales. Ellos que han gobernado esta isla. 20 años para atrás gobernaba el Partido Popular. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo para que se figurara? 20 años. Yo sí le sigo diciéndole lo mismo, compañeros, de verdad. La culpa la hemos tenido todos, de una parte u otra. Pero vamos a pensar, sí, no, mira, menos he gobernado yo y te digo que también he tenido culpa. Porque a lo mejor tampoco he pataleado lo susuficiente que he tenido que patalear. Tú, Pedro. No, porque mira. Si yo he gobernado por 7 años por las mismas personas, no le voy a culpar yo, tendré que culpar a las personas que han gobernado esta isla los últimos 7 años. Te puedo decir que más hace el que quiere que el que puede. Te lo puedo decir. Una de las batallas. Pues a mí aquí no se me ha echado la vena a veces protestando por la sanidad y por las carreteras. Apunto yo, pero sí se la apunto al Ayuntamiento de Pájara. Una de las batallas más importantes que dio el Ayuntamiento de Pájara en la legislatura 2007-2011 fue la puesta en funcionamiento del barco de la segunda línea entre Gran Canaria y Fuerteventura. Y no solo por Pájara, por Fuerteventura, como sí se está demostrando. Porque encima, me acuerdo que Armas estaba un poco tal, oye, parece mentira, es que hasta ellos han mejorado, porque hay más movimiento, tienes más posibilidades y tienes más movimiento. La inversión desde una punta a la otra, fíjate que nosotros en AMF, que nos tratan de locos y toda la historia, pero yo espero vivir para verlo. La unión física entre Fuerteventura y Lanzarote nos daría un peso político, aparte del peso ese turístico, pero un peso político entre las dos islas, que es el mío que tiene Gran Canaria y Tenerife, que los podríamos superar. Y aquí el que tiene que los podríamos superar. Y el que tiene coalición. No, pero coalición es porque son unos mandados a Tenerife, no porque sean los de aquí. Son unos mandados. Tú no estás viendo que se hace lo que dicen de allí. Y punto. Y pobre el que abra la boca, es que ahora has visto que han tenido ciertos congresos y demás, que creo que después vamos a hablar de algún tema de cosas, ¿cierto? Y el que no está de acuerdo, simplemente se borra y ya está, no estamos aquí con tonterías. Pero yo no voy a entrar en cómo funcionan otros partidos. Lo que sí te puedo decir que estaban hablando antes de urgencias de Gran Tarajal. Hasta hace poco, bueno, que me tocó ir. ¿Sabes cómo funciona urgencias de Gran Tarajal allí los fines de semana? Tú vas a la carnicería de cualquier supermercado, lo mismo, llega, coges un número y te sientas ahí a esperar a ver si, no hay ni quien te mire, ni a ver si te duele por aquí, ni por ahí, ni cómo vienes, nada. Porque es que la pobre chica que está allí, la celadora es la misma que te mete para adentro, te vuelve a sacar para ver si la doctora te puede ver cuando está... Eso está funcionando así. Un auxiliar administrativo. No, es la misma celadora, hace auxiliar administrativo de todo. Ahí no hay sino dos personas. No hay una enfermera que te haga el trial y diga esto es urgente y esta semana, como dijo... Así estamos funcionando hoy. Fernando, esta semana estará con CR, por cierto, el jueves estará aquí en El Objetivo, intentaremos hablar de estos asuntos. Vamos a cambiar de tema. Le dicen, mira, no nos quieras vender como logros los que son derechos para los majoreros porque no cuelan. Nereida Calero, en el Parlamento de Canarias, ha pedido que se aproveche el crecimiento turístico, las buenas cifras que está dejando el turismo en Canarias y que va a dejar este año de nuevo, 2017, para que se suban los precios y sobre todo para que se mejore la calidad del trabajo, la calidad de las personas que trabajan en el sector turístico, que quizás siguen siendo las grandes perjudicadas
de este boom que estamos, este reboom que estamos viviendo, porque están cobrando muchos de ellos lo mismo y trabajando el doble o trabajando más, ¿no? Rosa, esto está bien como propuesta, pero no sé si al final se llega a algo cuando se tienen estas cosas en el Parlamento de Canarias. Hombre, el titular queda muy bien y vende estupendamente bien. Vamos a ver, yo creo que aquí hay cosas que tenemos que analizar y es, las cifras las tenemos ahí, son incontestables, quiero decir, vamos a llegar creo que en Fuerteventura prácticamente casi a los 3 millones de turistas, pero aquí el kit de la cuestión es, ¿el objetivo de Fuerteventura es solo cantidad o calidad? Y cuando hablo de Fuerteventura hablo de toda Canarias. Yo creo que es indiscutible que hay ahora un momento coyuntural. Quiero decir que, por lo tanto, teníamos que estar aprovechando este momento coyuntural para fidelizar turistas. Yo no sé si lo estamos haciendo o no. Ya lo veremos cuando vengan las vacas flacas. Pero aquí lo que está claro es, ¿aumentar los precios? Ya lo han hecho. Quiero decir, el sector hotelero, es decir, tú vete a coger ahora una habitación y dime a mí cómo están los precios. Quiero decir, y aparte de estar llenos, entonces ha hecho que la demanda. Entonces, han aumentado los precios. Lo que no han aumentado son los salarios. Eso sí es verdad. Pero ya no, quiero decir, ya no podíamos hablar porque el convenio colectivo de la hostelería en Canarias es un buen convenio colectivo, si se aplicara el rajatabla. Ese es el problema, donde no se aplica ese convenio colectivo. Entonces, hay muchísima gente trabajando en el sector de la hostelería, y es verdad que hay empresas serias, empresas menos serias, y luego están otros que no sé cómo calificarlos, pero el quid de la cuestión está, si se aplicase el convenio de la hostelería, estaría bien, pero no se aplica en una gran cantidad de trabajadores, y ya no solo estamos hablando igual del exceso de trabajo, que también, sino qué pasa con todos esos trabajadores que están contratados media jornada o por horas y hacen, ya no digo una jornada completa, porque las jornadas completas en la hostelería muchas veces no son de 40, sino son de 60 horas, un día libre a la semana. Eso lo vemos en Fuerteventura así. Es decir, para todo el sector de la hostelería, el exceso de trabajo de las camareras de piso, pero también de cocineros, de ayudantes de cocina, de camareros, de todos. Esa es la realidad que vivimos. Entonces, claro, un exceso de demanda genera más trabajo, y hemos visto por las cifras de desempleo que el sector de la hostelería no está generando empleo. Por lo tanto, si tú estás atendiendo a 3 millones de turistas y no estás contratando más personal, está claro que está teniendo más carga de trabajo los trabajadores que ahora mismo hay en la hostelería. Entonces, para mí el objetivo no es ese, sino que tenemos que ir a prevalecer la calidad sobre la cantidad. Quiero decir, ¿por qué? Porque somos islas, esto tiene que ser sostenible, esto no puede seguir creciendo y creciendo, pero es verdad que tendríamos que aprovechar el momento de vacas flacas para abrir todos los mercados y fidelizar turistas, porque en cuanto haya destinos competitivos en precio, el que nosotros no podemos bajar, sabemos que hay una cantidad de esos turistas que vienen ahora que los vamos a perder. Pues mira, la verdad es que, sin que sirva de precedente, voy a estar muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Rosa. Yo creo que aquí, además de la clave calidad-cantidad, que es importante, también tenemos que jugar la clave de gasto turístico, porque es verdad que estamos viendo que el gasto turístico está aumentando, lo que no nos dicen si ese gasto turístico es en origen o es en destino. ¿Cuánto está aumentando el gasto turístico en destino? Y mire, solo no comparto una cosa, es verdad que se está creando empleo en el sector turístico, eso es cierto, los datos te dicen que se está creando, probablemente lo que ocurre es que no sea lo que está ocurriendo es que no se crea como en la cantidad que debería de crearse para lo que está aumentando los precios y para lo que está aumentando los turistas. Y yo, pues mira, es que esa es la realidad y eso es lo que hay. Y aquí yo creo que las culpas hay que repartirlas. Hay que repartirlas en esos empresarios que dice Rosa que no cumplen el convenio de hostelería, en esos sindicatos, porque todos los hoteles tienen liberados sindicales, porque todos son empresas grandes que no exigen a cumplir, bueno, pero la mayor parte, que no, los que pensamos, los que sabemos, hasta los más pequeños tienen 1 o 2 liberados sindicales, que no exigen que se cumpla. El gobierno del Estado, con inspección de trabajo, que no tiene inspectores suficientes para atender, y el Gobierno de Canarias, que tiene las competencias de inspección de la seguridad laboral, que es muy importante, por ejemplo, por el tema de las camareras de piso, que si no te puede ir el inspector de trabajo a ver si están contratadas o no y si están cumpliendo el convenio, sí te puede ir el inspector de seguridad laboral para saber si esa sobrecarga le está afectando. Y esto es un trabajo, yo creo, que de todo, y también de las administraciones públicas. O sea, yo creo que hay que ser más riguroso, y yo sé que hay voces dentro del Cabildo, dentro de turismo, dentro del patronato, que llevan tiempo hablando de que hay que subir y hay que tratar mejor porque la riqueza turística hay que también repartirla entre los trabajadores que se dedican, sobre todo especialmente a la hostelería, al sector hostelero y al sector servicio, pero yo creo que habría que ser más riguroso y más incisivo. O sea, ¿por qué no podemos saber qué hoteles están maltratando a sus camareras de piso? Pues a lo mejor hay que ponerlo ya sobre la mesa y decir,
A, B, C, D y E. Son los peores hoteles en Fuerteventura en el tratamiento a las cámaras. Ellos se ocupan de decirlo, pero a lo mejor es el Cabildo el que tiene que decirlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que aquí, como antes decíamos, el mea culpa, pues el mea culpa tenemos que entonarlos todos, y de luego una situación que es insostenible, porque la riqueza turística, si no la repartimos, no si hay una redistribución de la riqueza, al final va a quedar en manos de 4, que no es el objetivo. Pedro, ¿tú? Bien, nosotros desde AMF, tengo que comentarles, no sé si lo recuerdan, del año pasado, a principios de año, presentamos una moción en todas las instituciones donde tenemos representación, y creo que llegó hasta el Gobierno de Canarias. Llegamos a un acuerdo con el PSOE, que la presentó Rosa en el Gobierno de Canarias, una proposición, Rosa Tutucay. Rosa Bella. Sí, Rosa Bella, que es compañera de concejal del Ayuntamiento de Pájara, encaminada en este sentido. En el sentido, no solo por eso, sino porque yo lo comenté aquí una vez también. Me acuerdo que un amigo empresario me decía, ¿y por qué te metes con el turismo y no te metes con el transporte? Digo, vamos a ver, el gobierno, que yo sepa, lo que es el Cabildo, Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias, no se está gastando en promoción en el transporte lo que se está gastando en promoción turística para traerte a ti aquí los turistas. Si te traigo aquí los turistas y me gasto un montón de dinero en promoción, por lo menos dale trabajo a mi gente. No me los tengas como esclavos, porque así era la palabra que decía, no me los tengas como esclavos y maltratándolos, porque donde sabemos que donde, como está diciendo Rosa, donde hacen falta 3 trabajadores tienen 1, y apretándolos al máximo. Si Nereida, me alegro de que sea Nereida, no es por nada, pero me alegro de que sea Nereida quien presentara esta iniciativa, y creo que sea capaz de por lo menos batallarla y pelearla. Seguro que la conozco personalmente, la considero una amiga, y sé que ella en su personalidad es de batallar y pelear por este tema. No es un tema fácil, pero sí es verdad que en lo que por parte de las instituciones no se marque de alguna forma un mínimo o un máximo, los empresarios sí dirán, vale, pero perdona, ¿no? Yo te digo a ti, bien, yo hago la promoción, yo me gasto X dinero, que son un montón de millones de euros que nos estamos gastando en promoción, pero a ti te exijo que si tú tienes un hotel, porque no solo es para los trabajadores, que también, sino es para fidelizar los turistas, porque tú no les estás tratando como se merecen o como debe. Si tú llegas allí y te encuentras la habitación de aquella manera porque no tienes tiempo, si en lugar de servirte un camarero te tira la comida delante, si en lugar de... Todo eso está pasando. ¿Por qué pasa? Porque el personal no tiene tiempo de ir de tú a tú con ese cliente que también hace falta. Y sabemos que antes, por lo menos en el sur y me imagino que en el norte, hay clientes que se han pegado toda la vida viniendo aquí, y cuando llegaban ya preguntaban, mira dónde está fulano, el cocinero, no sé cuánto está. Eso tampoco está pasando ahora, porque resulta de que lo que han hecho es quitarse encima a esa gente que llevaba más tiempo en los hoteles, en la mayoría de ellos, ¿no? Hay otros que no, hay otros que están trabajando en otra línea. Se las quitan de encima, meten gente nueva que les pagan 4 perras y me da lo mismo. Lo que es cierto es que incluso te puedo asegurar que algunos les han dicho, no hagas la comida tan buena que están comiendo mucho. Así que sí. Eso ha pasado en Fuerteventura. Que sí, comparto, yo creo que todos, el problema que tenemos lo vemos todos. El motor económico de la isla hoy por hoy es el turismo, y alrededor de él podremos poner en marcha la maquinaria. Fuera de ahí, y hay algo aquí, 2 cosas importantísimas, y es, vamos a ver, en primer lugar, él ha hablado de los sindicatos. Hay un tema importante y una fuerza que tenían los sindicatos, y es la negociación colectiva. Ahí es en donde ellos son fuertes, y es algo que se cargó el Partido Popular con la reforma laboral. Eso para Fernando, que seguro que dirá que no, pero esa es la verdad. Es que no, sí. Entonces, hay hoteles grandes que es verdad que tienen sus representantes sindicales, pero hay muchísimo, y la realización es en Fuerteventura, sobre todo en la zona norte y en la centro, de pequeños hoteles y luego bares y restaurantes donde no hay representantes sindicales. Entonces, y otra cosa, y hay algo muy sencillo de hacer. A mí me parece que está bien esto en el Gobierno de Canarias y que queda muy bien como titular, pero hubo una proposición no de ley que se presentó en el Parlamento de Canarias y la votaron en contra al final de la pasada legislatura el PP y Coalición Canaria, y era llevar una ley al Parlamento de Canarias donde tú pongas topes, quiero decir, según la calidad, un hotel de 5 estrellas, cada X habitaciones o cada X turistas, tienes que tener un mínimo de personal. Y mientras no hagan eso, vamos a ver lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias, y tienen las competencias para hacerlo. Que lo haga. Sí, puedo. Bueno, contesto porque... Vamos a ver, yo sabía que no tardarías mucho en hablar de la reforma laboral. Yo sé que ese es vuestro mantra. Salarios precarios, pero mira, y negociación colectiva. Ya dejad a los sindicatos y los trabajadores a los pies de los caballos. Pero tranquilidad, que voy a contestar. Vamos a ver. Yo sabía que no ibas a tardar en sacar la reforma laboral, eso es vuestro mantra. La realidad es que con esta reforma laboral se está creando empleo y estamos recuperando el empleo de anterior a la crisis. Bien. Pero mira, es que tú mismo en la primera intervención te has echado la contestación encima. Tú dices que la reforma laboral se cargó la negociación colectiva. Pues tú en primera intervención lo que dijiste fue el convenio
de hostelería o el turismo turístico es el mejor convenio que existe. Ese convenio viene de la negociación laboral y se está aprobando en estos años. Que estoy limitado. Sí, sí, exactamente. Pues ya está, es que tú mismo te estás contradiciendo. No me estoy contradiciendo. La negociación colectiva diciendo que no hay negociación colectiva y esa negociación colectiva ha hecho el mejor convenio laboral de hostelería que se acaba de aprobar hace poco. Hasta ahí podían llegar que se hubieran cargado los sindicatos el Partido Popular. Bueno, ya está. Pero ha limitado mucho la negociación colectiva y no lo digo yo. Déjame contestar. Rápidamente. Bueno, tú misma te has contestado a sí mismo. Existe el mejor convenio en el sector de hostelería. Todo es mejorable. Todo es mejorable, vale. Pero eso viene de la negociación laboral entre sindicatos y empresarios. El problema es que no se cumple. Ese es el problema, que no se cumple. Y para eso tienen que estar las empresas y los sindicatos denunciándolo. Y miren, la mayoría de los hoteles, por muy pequeños y muy grandes que sean, no son tan pequeños para no tener representantes sindicales. Y otra cosa, hombre, yo la verdad, un aprecio absoluto a Nereida, que también lo conozco desde hace muchísimos años. Pero también tenemos que ser realistas. Yo creo que en el Parlamento de Canarias, como estas, se han llevado ya 4 o 5. ¿Pero por qué? Porque es que al final el Parlamento de Canarias no tiene competencia sobre este tema. Y tercera cosa, la PNL que tú hablabas. La PNL que tú hablabas que se votó en contra. Que no tiene competencia sobre este tema. La PNL para fijar los salarios. No, pero sobre la calidad hotelera. Para las inversiones, la PNL que tú hablabas, mira, la PNL que tú hablabas lo llevó una compañera tuya que acababa de salir de ser la directora general de Inspección de Trabajo. Una señora que hasta el otro día tenía el bastón de mando para poder hacer cumplir ese convenio colectivo que los tres reconocemos que no se está cumpliendo. Esa señora que tenía el bastón de mando para poder hacer cumplir, 2 días después deja de ser directora general, se convierte en parlamentaria y lleva un brindis al sol de una PNL. Una PNL que se le dijo, es que la ley de turismo está contemplado los requisitos de habitaciones, de metros cuadrados que tienen. Y tú a una empresa, del número de personas, tú a una empresa no le puedes obligar a tener 50, 60, 100. Lo que le tienes que obligar a que cumpla, los convenios colectivos y los riesgos laborales. Y para eso tiene que tener 30, tiene que tener 30, y si no 60, tendrá que tener 60. Pero es por este camino, por donde lo puede hacer. Eso sí, la señora que hasta el otro día tenía el bastón de mando para acabar con el problema. Vamos a cambiar de asunto. Eso sí que es. Flipe en colores. Ese día fue en colores. Flipe en colores no. Votaron en contra a poner mínimos en los hoteles. Que la señora que podría arreglar el problema se atreviera a llevar eso. Pero de los que llegan por crucero, que llegan vía marítima, porque hoy el Ayuntamiento de Puerto de Rosario está celebrando unas jornadas que se llaman Welcome Cruceros. Es la primera jornada que se hace de este tipo y esta mañana lo que han hecho es una especie de desayuno de trabajo en donde representantes de medios de comunicación y representantes de consignatarias, del propio ayuntamiento e incluso de un representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene mucha experiencia en este tema, como están viendo en esas imágenes, bueno, pues nos sentamos en torno a una mesa a hablar sobre cómo mejorar la imagen que da Puerto del Rosario en concreto y Fuerteventura en general a los cruceristas que llegan, que por cierto este año van a ser muchos más. Bueno, pues como digo, fue una jornada intensa que sigue esta tarde ya con especialistas. Todos echamos en falta la presencia de alguien de la autoridad portuaria. Sí que viene, parece, Luis Ibarra esta tarde, el presidente, pero no estaba en esa mesa porque también todos los que estábamos ahí entendíamos que la autoridad portuaria tenía mucha parte de culpa de la imagen que los cruceristas se llevan de Puerto Rosario. Antes de sacar el tema a la mesa, vamos a escuchar a la concejala de turismo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, Paloma Hernández, y a la representante de Pérez y compañía, una de las consignatarias más importantes de las que trabajan con empresas que tienen que ver con el mundo de los cruceros. Esto es lo que decían en ese desayuno de trabajo. En las consignatarias de cruceros. Quizás la principal es la falta de ocio, de dinamización, la apertura de comercio, los días sobre todo festivos y domingos. Y bueno, las jornadas nacen como punto de encuentro con el empresariado, el tejido empresarial, las administraciones públicas y privadas que estamos implicados en el turismo de cruceros, y lo que queremos es intentar cubrir estas demandas que nos trasladan las consignatarias. Por un lado, unas buenas instalaciones en puerto y por otro lado un destino atractivo. ¿Qué es un destino atractivo? Ofrecer todas aquellas cosas que nos hacen diferentes, en este caso del resto de las islas. Aquí, por ejemplo, se pueden ofrecer los productos típicos, como el queso de Fuerteventura que tenéis. Al final son esas dos vertientes las que hay que ofrecer a los cruceristas. Bueno,
pues eran algunas de las cosas que se decían. Rosa, el turismo de cruceros, la asignatura pendiente de Fuerteventura. Vienen cruceros, vienen cruceristas, pero no somos capaces de contentarlos. Bueno, yo creo que lo primero es felicitar a Paloma Hernández por la iniciativa. Quiero decir, Puerto tiene esa fortaleza, quiero decir, tiene un muelle, cosa que no tiene ni el norte ni el sur ahora mismo. Tienes unos turistas que te tocan a la puerta, entonces ¿cómo hacemos? Quiero decir, es verdad que la responsabilidad no es que la tenga solamente Puerto, quiero decir, el Ayuntamiento de Puerto, porque llegan a la capital, pero yo creo que es una buena iniciativa que se sienten. ¿Por qué? Porque el último informe que veíamos que habían hecho las consignatarias en este caso, pues teníamos una puntuación que, bueno, bastante mejorable, y lo cierto es que, claro, tú tienes miles de turistas que te llegan en un barco y tienes que enseñarles la isla, que decir, no solo es dejarlo solamente en puerto, pero tienes que ofertarle una actividad, y si a ser posible una actividad única o una experiencia que se lleven que no encuentren en otra isla, que creo que es un poco la clave que daba la representante de las consignatarias. Se llamaba del queso majorero. El queso majorero es una especialidad típica de Fuerteventura y de los mejores quesos que hay en el mundo. Entonces, pero igual que el queso tendríamos que hablar de otra cosa. Quiero decir, Fuerteventura se tiene que diferenciar, y para este turismo que llega, si de verdad queremos que deje dinero, porque al final es de lo que se trata, no de que lleguen miles de turistas, sino cuánto nos dejan esos turistas. Entonces, si vienen buscando algo específico, único de Fuerteventura, que no vayan a encontrar en cualquier otro de los destinos en los que paran, eso es lo que hay que ofrecerle. Pero ahí entra en juego no solamente la administración pública, sino la empresa privada, que a veces exigen, es que el Cabildo no hace nada, el patronato no hace nada. Yo creo que aquí se trata de juntarse todos los operadores económicos y junto con las instituciones, y cómo entre todos conseguimos que el turista que llega a Fuerteventura en los cruceros lo fidelizamos y le apetezca volver, igual no con un crucero, sino a pasar la estancia aquí, que creo que ese es el objetivo. Claro. Se da una circunstancia, le decían ustedes antes, y lo reconocen los representantes de la consignataria, el dinero se queda en origen. La mayoría del dinero del crucerista se queda en origen, ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que hay que ser realista. Ahora mismo la política de cruceros en Puerto Rosario y en Fuerteventura, pues en eso coincido con Rosa, esto no es un problema de Paloma como consejera de turismo, esto es un problema del Ayuntamiento de Puerto Rosario y del Cabildo Insular de Fuerteventura, porque esto es la imagen de Fuerteventura, y porque el Cabildo y de la autoridad portuaria también, ¿vale? Pero la realidad, ¿cuál es? Que es un fracaso. Llevamos 2 años, Rosa lo ha dicho de manera más tranquila, pero la verdad es que no, que llevamos 2 años siendo la peor escala de todas. Llevamos 2 años perdiendo cruceristas, 20.000 cruceristas, y este tercer año probablemente va a ser igual, porque no ha cambiado nada. Es que hemos visto en estos días cómo llegó el primer crucero, que tú se supone que cuando te llega el primer crucero tienes que tener por lo menos el entorno limpio y aseado, bonito. Pues bueno, nosotros colgamos una foto en las redes sociales, que es donde podemos, donde la rampa por donde pasan todos los cruceristas para ir al centro comercial, cientos y cientos en un rato, pero uno, otro, hecho un asco. O sea, llena de pintadas de graffiti, el suelo lleno de tierra que las pobres señoras mayores van agarrándose para no resbalar, un charco de aceite al lado, rota el muro, que eso no te cuesta nada, una escoba, un bote de pintura y un poco de tierra. Pero es que hace 2 días vimos como llegaban 2 cruceros, 4.000 cruceristas, y todos cerrados, deambulaban por puerto sin nada. Es que los artesanos ya se están quejando de que eso que se ponía siempre, que era ese mercadillo de artesanía, este año no se está poniendo. No se pone. Entonces, bueno, dice que los artesanos no quieren ponerse. Pues a mí hay muchos de ellos que me han dicho si queremos ponernos. Pero ¿cuál es el problema? Es que no hay nada. Y esto no es un tema donde hay que inventar, si es que es más fácil, hay que ir y copiarse lo que funciona en los otros sitios. Y este año, como esto sigue así, volvemos a ser la peor escala. Y mire, a mí esta iniciativa me parece muy bien, pero está fuera de plazo. Es que esto no lo puede hacer usted metido en la época de crucerista, en la época de crucero. Ha tenido usted 4 meses para preparar todas estas cosas. Que el otro día se ponían a repartirle a los de las tiendas por ahí un folleto con 4 instrucciones. Sí, que eso, el folleto, vamos, esto es una broma. Un manual de esto es una broma. Esto hay que hacerlo, preparar todo 4 años atrás, porque llevas 2 años siendo la peor escala y no ha cambiado nada. Pero es que nada ha cambiado. Si los turistas llegaran a seguro que la puntuación cambiaba. En Gran Tarajal llegaron 3 cruceros y el pueblo se volcó. Pero es que se volcó, es que era una fiesta, es que los cruceristas estaban felices. Fernando se ha quedado un poco, perdona, bueno, se ha quedado un poco en los detalles. No, pero son ejemplos. Política de dinamización del puerto, política de dinamización de la escala.
excursiones, Viniendo tareas que hacer en Puerto Rosario para que el turista no se vaya fuera. Es que 1000 cosas puedes hacer. Viniendo de un municipio turístico, no quiere decir que sepa más de turismo que nadie, por supuesto que no. Vivimos en Fuerteventura y hace muchos años que vivimos el turismo, igual que estaba diciendo Rosa. Con todos mis respetos para Puerto Rosario, yo creo que el peor destino que tiene hoy Fuerteventura para escala de los cruceros es Puerto de Rosario. Por las circunstancias, no por otra cosa, porque lo que ha dicho Fernando, lo que dejó entrever Rosa, se entiende que también tiene algún compañero ahí que le puede salpicar algo y es verdad. Todos tenemos que mojarnos. La realidad es la que es. El perfil de turista que viene en los barcos, todos pero los sí viene verdad, mira, sí viene verdad. Gente muy mayor. Sí. Entonces, claro, ¿cómo les subieron al tren? No es fácil. Entonces, te tienes que adaptar a ese perfil. Llevas 3 años y no has hecho nada. Pero independientemente de eso. Dice que es la peor escala, no es cierto. Es la peor escala porque no se hace nada. Si no, Puerto Rosario sería una buena. Fernando, después te me enfadas cuando yo te... Pero yo no me enfado. No, yo tampoco me enfado. Mira, vamos a ver. Yo estoy en el preámbulo. Yo sí te lo digo, hoy por hoy en Fuerteventura, con las circunstancias actuales de cada lugar, es la peor escala. Fuiste hasta Gran Tarajal, como tú dices, fueron a Gran Tarajal y el pueblo se volcó porque saben la necesidad y la vida que dan los turistas. Mira, está estudiado, y no por mí, sino por alguien que lo ha estudiado y me lo han comentado. Un 30% de los turistas que van a un sitio que les encanta, que les llama la atención, vuelven directamente como mínimo 8 días. En Canarias, la cifra decía hoy el representante de Santa Cruz de Tenerife, está entre el 60 y el 70. Fíjate. Pero estamos hablando de un 30 tirándole por lo bajo. Pero es que en Fuerteventura, vamos, yo creo que viendo lo que, salvo el que a lo mejor lo cogen, lo llevan de excursión a Corralejo, no es por nada, porque es que están preparados turísticamente. Allí abren los domingos, tienes todos los locales abiertos, tienes prácticamente todo. Aquí no solo es que no se abra, sino es que después por parte de las entidades políticas, incluso de los empresarios, se maltratan porque no se echan cuenta de eso. Dice, vamos a ver, yo no vivo prácticamente porque Puerto es una ciudad que no ha estado tan vinculada directamente al turismo, sino ha estado viviendo del resto que sí que viven del turismo. Entonces ha sido quizás más industrial, por llamarla de alguna forma, ¿no? De alguna manera. Más administrativa. Sí, más administrativa, sí. Bien, eso, más administrativa, donde tienes que venir a... Pues entonces coge y tanto en cuanto prepares eso, busca una alternativa. Los primeros turistas que vinieron a Fuerteventura, los primeros cruceros en aquella época, estando Ramón Carmelo de consejero de turismo, vinieron a Morrojable. Y todos los barcos tienen que hacer un simulacro durante el transcurso de eso, un simulacro para la evacuación del barco. Pues el simulacro lo hacían en Morrojable, salían a las barcazas, visitaban la zona turística y se iban impresionados de las playas que tenemos en Fuerteventura. No es por tirar para abajo, pero es que si llegan a Corralejo 3/4 de lo mismo. Puerto tenemos lo que tenemos y encima le estamos enseñando la parte mala de Puerto Rosario, porque Puerto Rosario tiene la parte que se ha arreglado, que es preciosa, pero Puerto Rosario sabemos que está de espaldas al mar, que ahora se está abriendo un poco, ¿no? Esa avenida y tal, lo que se está cerrando, pero Puerto Rosario se creó de espaldas al mar, y cuando te llega la gente ahí, se quedan alucinando, porque no saben, se mete para allá atrás, para el charco, perdidos que no saben ni para dónde van. Luego la ciudad, la chica que hablaba ahora, decía que ayer con los cruceros es lo que intentamos. Aparte de que dejen alguna inversión, porque también dejan alguna inversión directa, ¿eh? Sí, el mejor es el centro comercial, es un poco la fidelización de esos turistas que te visitan. Si tú no lo aquí de la cuestión es, vamos a ver, yo creo que en esas jornadas se va a poner el melón encima de la mesa y se va a detectar todo lo que sabemos. El problema está, vamos a ver, cuánto dinero deja ese turista, que eso es una cuestión que hay que analizar y que hay que mirar. Y yo, lo que a mí me ha llegado, quiero decir, del sector de las cafeterías es que el año pasado llegaban y comían, este año se toman un refresco y vuelven a comer al barco. Eso es lo que tenemos que ver. Realmente, y luego los hay que buscan una experiencia única y se trasladan y ya tienen todo concertado. Entonces, lo que hablábamos antes, quiero decir, tenemos que buscar cómo nos llegan todos esos turistas y cómo intentamos que la riqueza se quede en la isla. Y tiene que ser entre todos, quiero decir, y desde luego que el ayuntamiento tendrá que poner su granito de arena, el patronato, el cabildo, y aquí todos, porque a todos nos interesa. Pero lo que tenemos que ver es qué hacemos con todo eso que nos llega. Y luego el perfil de turista que nos está llegando, porque desde luego el perfil que llega no lo puedes mandar a coger olas, ni a hacer windsurf. Entonces tenemos que ver qué perfil nos llega y dónde. Un minuto rápido, Fernando. Vale. Pedro, en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, Puerto Rosario es la peor escala porque la hemos convertido en la peor escala. Sí. En estos momentos no estoy hablando. Yo estoy hablando de las circunstancias. O Santa Cruz de Tenerife. Pero mira, en Arrecife tiran para el sur o para el norte. Este no es mi minuto. Se me olvidó antes decirte, si tuviésemos el eje norte-sur. Exactamente, queda muy lejos. Era hasta la mejor. Porque tú pones no a tiempo. Cuestiones muy básicas. Es que son cuestiones básicas. El punto de información turística.
allá lejos, ¿por qué no está a la salida del muelle? La tienda de artesanía muchas veces, la tienda de artesanía del Cabildo está cerrada muchas veces que cuando hay cruceros. Si lo que queremos que los cruceros, como dice Agasuf, o vayan a comprar camisetas, es que dentro de los barcos tienen centros comerciales más grandes. Es que dentro de los barcos tienen restaurantes de todas las comidas. Hay que ver ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que llevamos ya eso me lo vende en la primera temporada de cruceros y te digo, oye, pues perfecto, pero llevamos ya 3-4 temporadas de cruceros y aquí no ha cambiado nada. Esa es la pena. Y seguimos siendo la peor escala y pues no más hacemos vale tarde nada. que nunca. Más vale tarde, pero como digo, pero fuera de plazo. Bueno, esto tenías que haberlo hecho estos 4 meses. Van a venir más de 230.000 cruceristas esta temporada, mucha gente. A ver qué pasa y, como, conclusiones. No es un problema, como dice, en eso estoy de acuerdo con ella, no es un problema solo de Puerto Rosario, que también es un problema también del Cabildo y la Consejería de Turismo del Cabildo, que tiene que ponerse las pilas con el tema de los gobierno cruceros. de Canarias, porque salía, y de la autoridad portuaria, hombre, por supuesto, que, salía hombre, colación el muro de la vergüenza de la salía marinera. colación las ayudas que la Dirección General de Comercio le da a las 2 islas capitalinas para que dinamice cuando hay cruceros, pero aquí no llega ni un euro de ese pero ojo, la autoridad portuaria no es un ente que está ahí abstracto en una nube, no. Ahí tenemos 2 representantes, el señor alcalde de Puerto Rosario y el señor presidente del Cabildo de Puerto Rosario. ¿Qué hacen en la autoridad portuaria cuando van a las reuniones? Además de lo que hacen, cobrar las dietas. ¿Qué hacen además de eso? Defienden el muro de la vergüenza. Ese muro tenía que estar en un proyecto. Eso hablamos el otro día. Me tengo que ir, porque me quedo sin tiempo y me mata a mí, porque esta noche tenemos Saborea Fuerteventura, tenemos a la Rosy que va a hablarnos de Fudena, esa importantísima prueba ciclista, la más importante de Canarias, una de las más importantes de España, que se celebra ya en un par de semanas. Y nos vamos a ir con música relajante, música de la buena. Ya terminamos, que pronto se nos ha pasado el tiempo. No, terminamos. Y eso que eran 3 hoy, que nos faltaba el cuarto, si no, imagínense, no tiempo nada. Rosa, Fernando y Pedro, gracias. Y no se vayan porque les invito, y a ustedes también si no estuvieron, a ver un poquito, nada, un minuto, de Aída, la ópera que se representó el viernes con un éxito tremendo en el Palacio de Congreso. Lo más importante de esa ópera, que salió de aquí, de Fuerteventura, que el tenor es de Fuerteventura y que más de 100 personas estuvieron trabajando durante meses para poner sobre escena la gran ópera Aída de Verdi, con un éxito total. Con esas imágenes y la música de la ópera, que nos relajará un poco, terminamos hoy. Mañana volvemos. Gracias por acompañarnos. Gracias.